El frío del asfalto se le metía en los huesos, pero no era un frío común. Era el frío de la indiferencia, el que emana de las miradas que se desvían para no verte. Elena Vargas, con sus 24 años y un embarazo de 8 meses que le pesaba como un ancla, se acurrucaba en el umbral de una tienda cerrada. La lluvia fina y persistente de la ciudad no era más que otra capa de miseria sobre su abrigo raído. Cada coche que pasaba, cada risa que escapaba de un bar cercano, era un recordatorio cruel de un mundo que seguía girando sin ella. No pedía dinero, ni siquiera compasión. Solo anhelaba un instante de calor, un segundo en el que no sentirse invisible. Pero para la ciudad, ella era solo una mancha en el paisaje, un problema que era más fácil ignorar. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos helados buscaban el único tesoro que le quedaba. No era una joya ni dinero, sino un trozo de papel arrugado y frágil, la ecografía de su hijo. En la penumbra apenas podía distinguir la pequeña silueta, pero la sentía viva dentro de ella, una patada suave que era a la vez una promesa y una acusación. Era su razón para seguir respirando, pero también la fuente de su pánico más profundo. ¿Cómo iba a proteger a esa vida si no podía protegerse ni a sí misma? El padre de su hijo se había desvanecido como el humo, su familia le había dado la espalda y el mundo le gritaba en silencio que no era suficiente. Esa imagen borrosa era su fe y su condena, el mapa de un futuro que no sabía cómo alcanzar. Impulsada por un dolor agudo en el vientre, se levantó con dificultad. El olor a café caliente y a pan recién hecho que salía de una cafetería cercana fue una tortura y una tentación. No iba a pedir, solo quería sentir el calor del local durante 5 minutos, darle a su cuerpo un respiro del viento helado. Al cruzar la puerta, un camarero la interceptó antes de que pudiera dar 2 pasos. Su voz, falsamente amable, era una cuchilla. «Lo siento, señora, pero no puede estar aquí». Asusta a la clientela. No la miró a los ojos, sino a su vientre, a su ropa mojada, a su desesperación. Elena no dijo nada. Dio media vuelta y sintió cómo la puerta se cerraba a su espalda. Un portazo sordo que resonó en su alma, como el eco de todos los rechazos que había sufrido. De vuelta en la calle, el hambre ya no era una molestia, sino un depredador que le nublaba la vista. Las luces de la ciudad empezaron a bailar, a estirarse como acuarelas bajo la lluvia. Se apoyó contra una pared, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. Cada bocanada de aire era un esfuerzo titánico. Su cuerpo, llevado al límite, estaba a punto de rendirse, pero entonces una patada más fuerte, más insistente, la sacudió desde dentro. Era un recordatorio urgente, no luchaba solo por ella. Esa pequeña vida dependía de su resistencia, de su capacidad para soportar un golpe más. La desesperación se transformó en una extraña claridad. Tenía que hacer algo, lo que fuera. El orgullo ya no importaba. La dignidad era un lujo que no podía permitirse. Solo importaba sobrevivir. Con esa última resolución ardiendo en su interior, intentó dar un paso, pero sus piernas se negaron a obedecer. El mundo se inclinó violentamente y el suelo se precipitó hacia ella. Mientras caía, en un silencio que ahogó el ruido de la ciudad, lo último que vio fue un par de zapatos de hombre, caros, impecablemente lustrados, deteniéndose justo frente a su rostro. La oscuridad la envolvió como un manto, pero en esa oscuridad flotaba una pregunta. ¿Era el final de su caída o el principio de algo peor? Por primera vez en mucho tiempo, alguien se había detenido. Y ese simple acto, en su inconsciencia, se sentía tan improbable como un milagro o una trampa. Elena despertó en un lugar que no olía a lluvia ni a desesperación. Olía a limpio, a antiséptico, a un mundo que le había sido negado. Las sábanas eran de un blanco cegador, y el suave pitido de una máquina a su lado era el único sonido en el silencio. Por un instante, el pánico la atenazó, y su hijo, su mano voló a su vientre y sintió el contorno firme y familiar. Estaba a salvo, pero esa seguridad era una ilusión. Una enfermera entró con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo se encuentra? Necesitamos sus datos para el ingreso. Fue en ese momento cuando el miedo más primitivo se apoderó de ella. La verdad era un arma que se volvería en su contra.
La verdad significaba servicios sociales, formularios, juicios y, quizás, un adiós forzado al único ser que amaba. «Me llamo Sofía de la Torre», dijo Elena, con una voz que apenas reconoció como suya. Las palabras salieron de su boca como si pertenecieran a otra persona, a una mujer fuerte y segura, que vio en la portada de una revista de arquitectura olvidada en una sala de espera. «Soy de Bilbao. Me asaltaron anoche. Me quitaron todo, el bolso, el móvil, la documentación». Cada palabra era una piedra que añadía a la muralla que construía a toda prisa alrededor de su hijo. La enfermera asintió, su expresión cambiando de la sospecha a una compasión calculada. La indigente invisible se había transformado en una víctima respetable. Elena odió esa mentira. La sintió como una traición a sí misma, pero el terror a perderlo todo era más fuerte que cualquier orgullo. El trato cambió al instante. De ser un problema a resolver, pasó a ser una paciente a la que cuidar. Le ofrecieron té, una bata más cómoda, palabras de consuelo. «No se preocupe, señorita de la Torre, su familia aparecerá pronto». La ironía era tan afilada que casi la hizo llorar. Su única familia se movía dentro de ella, ajena al castillo de naipes que su madre estaba construyendo. La gente juzgaba la fachada, el nombre, la historia inventada. Nadie veía a la mujer aterrada que había debajo, la que luchaba con las únicas armas que le quedaban, el engaño y la desesperación. Se aferró a esa farsa como un náufrago a un trozo de madera, sabiendo que las olas de la verdad no tardarían en llegar para hundirla. Fue entonces cuando entró él, Adrián Castellanos, el hombre de los zapatos caros. No dijo nada, simplemente se quedó de pie junto a la puerta, observándola con una frialdad que helaba más que la noche de la que la había sacado. Sus ojos grises no mostraban compasión, sino un análisis metódico, como si ella fuera una ecuación por resolver. Elena repitió su historia, la mentira de Sofía de la Torre, sintiendo cómo cada palabra se volvía frágil bajo su escrutinio. Él escuchó sin interrumpir, con una quietud que era más intimidante que cualquier grito. No era un salvador, era un juez, y ella sintió, con una certeza aterradora, que su veredicto ya estaba escrito. Su ayuda no había sido un acto de bondad, sino un trámite. El narrador interior de Adrián era implacable. Veía en ella un patrón que conocía demasiado bien: la debilidad disfrazada de victimismo, la oportunidad vestida de desgracia. El mundo, para él, estaba lleno de gente así, parásitos que se aferraban a la buena voluntad de otros. Su propia tragedia le había enseñado a desconfiar de las emociones, a ver la mentira detrás de cada lágrima. Escuchaba la historia de la arquitecta asaltada y su mente solo registraba las inconsistencias, los detalles forzados. No veía a una madre asustada, veía a una estafadora competente, y una parte de él, la parte herida y cínica que gobernaba su vida, sintió una punzada de desprecio. Iba a desenmascararla. Era una cuestión de principios, de restaurar el orden en su universo controlado. En el pasillo, las voces susurrantes de los médicos y enfermeras reforzaban la sentencia silenciosa de Adrián. «Su historia no cuadra del todo», le decía un doctor en voz baja. «No hay denuncia, no hay registros a ese nombre en los hoteles de la zona». El sistema, con su lógica fría y sus protocolos, se estaba cerrando sobre ella. La juzgaban por sus ropas gastadas bajo la bata del hospital, por la ausencia de una cartera de piel, por la falta de una llamada de un familiar preocupado. Su mentira, diseñada para protegerla, se estaba convirtiendo en la prueba de su culpabilidad. La sociedad no perdona a quienes intentan escalar sus muros, ni siquiera cuando lo hacen para salvar una vida. Cada mirada era una acusación, cada pregunta una trampa. Elena se sentía atrapada en una red tejida por ella misma. Odiaba la farsa, odiaba a la mujer que pretendía ser, pero renunciar a ella era entregar a su hijo. Esa dualidad la estaba destrozando por dentro. Por fuera, mantenía la compostura de Sofía de la Torre, pero por dentro, la Elena real, la que había pasado hambre y frío, gritaba en silencio. La dignidad que tanto había luchado por conservar en la calle se desvanecía ahora en la comodidad de una habitación de hospital. Era una prisionera de su propia invención, y el carcelero
Era aquel hombre que la miraba como si pudiera ver a través de su piel, directamente hasta la verdad sucia y desesperada que intentaba ocultar. Antes de marcharse, Adrián se detuvo en el umbral de la puerta. No la miró a ella, sino a un punto fijo en la pared. Sacó su teléfono y marcó un número. Su voz fue apenas un susurro, pero cada sílaba resonó en la habitación como un martillo de juez. Quiero un informe completo sobre una tal Sofía de la Torre, de Bilbao. No dejen ni una piedra sin remover. Colgó y se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas. La investigación había comenzado. El juicio estaba en marcha. Elena cerró los ojos y abrazó su vientre. La mentira tenía las horas contadas. Si esta historia te está tocando el alma, comparte este vídeo. Hay muchas mentiras que no nacen de la maldad, sino del más profundo de los miedos. Adrián Castellanos no entró en la habitación, la ocupó. Su traje, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, era una armadura cortada a medida. No traía flores ni gestos de consuelo. Traía el peso de un mundo al que Elena nunca había tenido acceso. Sus ojos, del mismo color que su traje, la recorrieron sin un ápice de calidez, como un geólogo que examina una roca extraña. No vio a una mujer embarazada y asustada. Vio una irregularidad en su día, un problema sin resolver que había aterrizado en su camino por un azar inoportuno. Para él, que medía la vida en datos y resultados, la compasión era una variable ineficiente, un ruido en el sistema que había aprendido a ignorar para sobrevivir a su propio naufragio. Elena sintió su llegada como una bajada brusca de temperatura. El hombre de los zapatos caros era ahora una figura completa y su presencia era una sentencia. Instintivamente, su mano buscó la protección de su vientre, un gesto que no pasó desapercibido para la mirada analítica de Adrián. Trató de encarnar a Sofía de la Torre, la arquitecta segura de sí misma, pero bajo el escrutinio de aquel hombre, se sentía como una niña disfrazada con la ropa de su madre. Cada fibra de su ser le gritaba que él no se creía su historia, que podía ver a través de la mentira y percibir el hedor a miedo y a pobreza que ella creía haber dejado en la calle. Su salvador accidental se había revelado como su juez implacable. «Señorita de la Torre», dijo él, y su voz era tan pulcra y fría como el acero quirúrgico. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de escepticismo. «Me alegra ver que se ha recuperado. He dado instrucciones para que no le falte de nada». Su cortesía era una barrera, una forma de mantenerla a distancia, de tratarla como un asunto administrativo. Elena asintió, incapaz de articular más que un débil «gracias». El abismo entre ellos no era solo de dinero, era un abismo de lenguaje, de intenciones, de experiencias vitales. Él hablaba el idioma del poder, un idioma que ella no entendía pero cuyo peso la aplastaba. Cada palabra amable era una demostración de su control sobre la situación, sobre ella. La mente de Adrián funcionaba como un algoritmo. Mientras ella hablaba, él procesaba las inconsistencias. Las manos de una arquitecta no estarían tan maltratadas. Su mirada no tendría esa profundidad de quien ha visto el abismo de cerca. Su historia de un asalto en una zona de lujo carecía de detalles. Era un guión mal aprendido. Él no sentía rabia, sino una fría decepción. El mundo, una vez más, le demostraba que la gente era predecible en su falsedad. Veía en ella no a una víctima, sino a una oportunista. Y ese juicio, forjado en el fuego de su propia pérdida, era absoluto e innegociable. Su corazón, encerrado bajo llave desde hacía 5 años, no estaba dispuesto a correr el más mínimo riesgo de sentir algo parecido a la empatía. La brecha social se hizo palpable cuando un médico entró en la habitación, dirigiéndose exclusivamente a Adrián con un respeto casi servil. «Señor Castellanos, hemos realizado todas las pruebas. La paciente y el bebé están estables, pero recomendamos observación». La palabra «paciente» la despojó de su nombre, de su mentira, reduciéndola a una condición médica bajo la tutela del hombre que pagaba las facturas. Elena se sintió invisible, un objeto de discusión entre dos hombres que decidían su destino. La humillación era silenciosa pero profunda. Era un recordatorio brutal de que en su mundo ella no tenía voz. Era el sistema en pleno funcionamiento,
un engranaje perfectamente engrasado que siempre favorecía a los que estaban en la cima y aplastaba a los de abajo. Adrián escuchó al médico sin dejar de observarla a ella, buscando una grieta en su máscara. Al no encontrarla, su desprecio se solidificó. Decidió poner fin a la farsa, no por crueldad, sino por una necesidad patológica de orden. «No se preocupe, doctor, me encargaré de todo», dijo, despidiendo al médico con un gesto. Luego se volvió hacia Elena y su voz perdió cualquier atisbo de formalidad. «He pedido a mi asistente que contacte con su familia en Bilbao. Deberían estar aquí mañana. Supongo que tendrán ganas de verla». La amenaza era clara, envuelta en una seda venenosa. Le estaba dando una última oportunidad para confesar, para desmontar su propio teatro antes de que él lo derribara a la fuerza. El pánico se apoderó de Elena, un hielo líquido que le recorrió las venas. Su familia, Bilbao. Las palabras resonaban como campanas fúnebres para su frágil mentira. Intentó mantener la compostura, esbozar una sonrisa de agradecimiento, pero sintió que el rostro se le resquebrajaba. Eso es muy amable por su parte», susurró, y su propia voz la traicionó, temblando visiblemente. El choque de mundos había llegado a su punto crítico. Ya no era una cuestión de supervivencia abstracta, era una cuenta atrás. Aquel hombre, con su poder ilimitado y su corazón de piedra, estaba a punto de destruir la única protección que había logrado construir para su hijo. La habitación, antes un refugio, se había convertido en una jaula. Sin decir una palabra más, Adrián se dio la vuelta y se marchó. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo y luego desapareció, dejando un silencio más ruidoso que cualquier grito. Elena se quedó sola, con el eco de su amenaza suspendido en el aire. Él no había venido a ayudarla, había venido a verificar un dato, a confirmar una sospecha. En su mundo ordenado, ella era un error de cálculo que debía ser corregido y eliminado. Mientras él caminaba por el pasillo impoluto del hospital, ya estaba dictando una orden a su jefe de seguridad por teléfono. «Quiero saber quién es en realidad, cada detalle. No me importa lo que cueste». El juego había comenzado y ella no tenía ninguna pieza que mover. Las horas siguientes a la partida de Adrián se convirtieron en una tortura silenciosa. El hospital, que había sido un refugio inesperado, ahora se sentía como una prisión de lujo cuyas paredes se estrechaban a cada minuto. Elena rechazó la comida que le trajeron, un manjar que en la calle habría sido un milagro. No era orgullo, era miedo. Cada gesto de amabilidad pagado por él era un eslabón más en la cadena invisible que la ataba a su juicio. Se sentía observada por las enfermeras, cuyas sonrisas ahora parecían máscaras de cortesía forzada. La mentira de ser Sofía de la Torre ya no era un escudo, sino un peso que la aplastaba. Resistía no por soberbia, sino porque intuía que la ayuda de un hombre como Adrián Castellanos nunca sería gratuita, siempre tendría un precio, y temía que ese precio fuera su propia voluntad. Mientras tanto, Adrián revisaba en su tableta el informe preliminar de sus investigadores. No había ninguna Sofía de la Torre, arquitecta, desaparecida en Bilbao. No había denuncias de asalto que coincidieran con su historia. Cada dato era una confirmación de su cinismo. Para él, ella no era más que un caso de estudio sobre la naturaleza humana, una oportunista que había sabido explotar una situación. Sintió una punzada de fría satisfacción, la misma que sentía al cerrar un negocio complicado. Iba a exponerla, no por crueldad, sino por un principio de orden. El caos y la mentira eran enfermedades que debían ser erradicadas. Su mundo se regía por la lógica y la verdad verificable, y aquella mujer representaba todo lo que él había aprendido a despreciar y a mantener lejos de su vida blindada. La tensión se materializó en la figura de una enfermera jefe que entró en la habitación con una carpeta bajo el brazo. Su tono ya no era compasivo, sino burocrático. «Señorita de la Torre, el señor Castellanos ha cubierto generosamente los gastos de su estancia, pero su alta médica está prevista para mañana por la mañana. Necesitaremos que un familiar venga a recogerla o que nos facilite una dirección». Las palabras cayeron sobre Elena como una sentencia de desahucio. Mañana. El plazo se había agotado.
La red que ella misma había tejido se cerraba sobre sí misma. La farsa estaba a punto de derrumbarse, y con ella, su única y frágil esperanza de proteger a su hijo del sistema que tanto temía. La mirada de la enfermera era una mezcla de lástima y reproche. El juicio silencioso de la sociedad. Impulsada por el pánico, Elena tomó una decisión. No esperaría a ser expulsada. Se vistió con su propia ropa, todavía húmeda y gastada, que una enfermera le devolvió en una bolsa de plástico como si se tratara de material contaminado. Ponerse de nuevo aquellas prendas fue un acto de dolorosa reafirmación. Ya no era la arquitecta imaginaria en una bata de hospital. Era Elena Vargas, la mujer invisible, la que no tenía a dónde ir. Con el corazón martilleándole en el pecho, caminó por los pasillos relucientes, sintiéndose una impostora, una mancha de realidad en un mundo de asepsia y orden. Su único plan era desaparecer, volver a la invisibilidad de la calle, donde al menos era dueña de su propia miseria, y nadie podía arrebatarle lo único que le quedaba. Pero su huida fue interceptada en la puerta giratoria de la entrada principal. Un hombre alto, con un traje discreto y un auricular en la oreja, se interpuso en su camino. No fue agresivo, pero su presencia era un muro infranqueable. «Señorita, le ruego que espere. El señor Castellanos está de camino». La voz era educada, pero la orden era absoluta. Era un empleado de Adrián, un guardián de su jaula. La humillación fue instantánea y total. Estaba atrapada. Los empleados del hospital y algunos visitantes la miraban con curiosidad y recelo, reforzando el abismo que la separaba de ellos. No era una paciente que se iba a casa, era un problema bajo vigilancia, una pieza en el tablero de ajedrez de un hombre poderoso que no la dejaría marchar hasta que el juego hubiera terminado. Adrián llegó minutos después. La encontró de pie, acorralada por su guardaespaldas, con la cabeza alta pero con un temblor en las manos que no pudo ocultar. Él no mostró emoción alguna. Su rostro era una máscara de control impasible. Se acercó a ella, ignorando las miradas de los curiosos, y bajó la voz para que solo ella pudiera oírle. «¿Pensaba ir a alguna parte?», preguntó, y no había curiosidad en su tono, solo el frío acero de la acusación. «No hemos encontrado a ninguna Sofía de la Torre, ni en Bilbao, ni en ningún otro sitio. El juego se ha acabado. Dígame quién es usted en realidad». No gritó, no la amenazó. Simplemente expuso la verdad como un cirujano que realiza una incisión precisa, directa a la mentira que la mantenía viva. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero una oleada de rabia y desesperación la mantuvo en pie. Miró a aquel hombre a los ojos, un hombre que tenía el poder de destruirla con una sola llamada, y por primera vez no sintió miedo, sino un desprecio profundo. «¿Y qué más da quién soy?», replicó, su voz temblando de una furia contenida. «Para usted solo soy un estorbo, un error en su día perfecto. ¿Le importa si me llamo Elena o Sofía? Lo único que le importa es limpiar su conciencia y deshacerse de mí. No me conoce, no sabe nada de lo que es luchar cada segundo solo para poder respirar. Su ayuda es solo una forma más de humillarme. Su dignidad, la única posesión que le quedaba, se convirtió en su única arma». La respuesta de Elena lo descolocó por un instante. Adrián esperaba lágrimas, súplicas, una confesión entre sollozos. No esperaba esa hostilidad directa, esa acusación que le devolvía el golpe. La frialdad de su rostro no cambió, pero por dentro algo se agitó. La mayoría de la gente se encogía ante él, pero aquella mujer, en su estado de absoluta vulnerabilidad, le desafiaba. Su resistencia no encajaba en el patrón de la estafadora común. Esto no era un simple engaño por dinero. Había algo más, una ferocidad que lo irritaba y, muy a su pesar, lo intrigaba. Su juicio, tan claro y definitivo hacía solo unos minutos, empezó a mostrar una minúscula fisura. Sin embargo, su orgullo y su desconfianza eran muros demasiado altos para derribarlos tan fácilmente. La tensión se cortaba con un cuchillo cuando el administrador del hospital se acercó a ellos, con una expresión de preocupación calculada. Se dirigió exclusivamente a Adrián. «Señor Castellanos, lamento la situación. Si la paciente no tiene a dónde ir y no coopera, nuestro protocolo nos obliga a notificar a los servicios sociales, especialmente dada su condición.
La mención de los servicios sociales fue como una descarga eléctrica para Elena. Todo el color desapareció de su rostro, la rabia se desvaneció, reemplazada por un terror puro y paralizante. Era la amenaza definitiva, la materialización de su peor pesadilla. Su lucha, su mentira, su resistencia, todo había sido en vano. Estaba a punto de perderlo todo, de perder a su hijo antes incluso de poder abrazarlo. Adrián observó el cambio en ella. No era la reacción de una criminal descubierta, sino el pánico de una madre a la que le van a arrancar a su cría. Vio el terror genuino en sus ojos, una vulnerabilidad tan profunda que trascendía cualquier engaño. Por primera vez, no vio a la mentirosa, sino a la mujer. No entendía por qué, pero la idea de entregarla a la maquinaria impersonal del sistema le provocó una extraña repulsión. Tomó una decisión en una fracción de segundo, no por compasión, sino por un impulso de control, de no dejar que la situación se le escapara de las manos. Miró al administrador con una autoridad que no admitía réplica y dijo, con una voz gélida que selló el destino de Elena, «No será necesario. Ella viene conmigo». El viaje en coche fue un abismo de silencio. Elena no era una rescatada, sino una prisionera transportada a su juicio final. Se sentaba en el lujoso asiento de cuero, sintiendo la humillación de su ropa gastada contra la opulencia del vehículo. Adrián conducía con una concentración impasible, sus manos firmes en el volante, su perfil recortado contra las luces de la ciudad que pasaban veloces. No la miraba. Para él, ella ya no era una persona, sino un expediente a punto de ser cerrado, un desorden que debía ser purgado de su vida meticulosamente controlada. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el veredicto que él ya había dictado en su mente. Ella no sabía a dónde la llevaba, pero sentía que era el fin de su frágil esperanza. No la llevó a una casa, sino a una atalaya de cristal y acero. Su ático, en lo más alto de un rascacielos, era tan vasto, minimalista y frío como su alma. Muebles de diseño esparcidos como islas en un océano de mármol pulido y un ventanal gigantesco que exhibía la ciudad a sus pies. Un tapiz de luces indiferentes. Elena se sintió diminuta, una mota de polvo en aquel templo de riqueza y soledad. El lugar no olía a hogar, sino a vacío y a un control absoluto. Adrián la dejó en medio del salón, un espacio diseñado no para vivir, sino para observar el mundo desde una distancia segura e inalcanzable. Era la metáfora perfecta de su existencia. Por encima de todo, pero sin tocar nada. Adrián arrojó una delgada carpeta sobre una mesa de cristal. El sonido, seco y cortante, fue el único que rompió el silencio. No hay ninguna Sofía de la Torre, arquitecta de Bilbao. No hay familiares buscándola. No hay denuncia de asalto. No hay nada, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, como si leyera un informe de mercado. Solo hay una mujer que se desmayó en la calle y decidió inventar una vida para aprovecharse de la situación. No había ira en su tono, solo un desprecio gélido. La confirmación de su visión cínica del mundo. Se acercó a un escritorio, sacó un fajo de billetes. «Toma esto, es más de lo que valen tus mentiras», y desaparece. «No quiero volver a verte». Pero Elena no miró el dinero. Una fuerza que no sabía que poseía surgió desde lo más profundo de su ser. Una furia protectora que eclipsó el miedo y la humillación. Levantó la vista y sus ojos, antes llenos de pánico, ahora ardían con una dignidad feroz. «Tiene razón, le mentí», admitió su voz temblando, pero no de debilidad, sino de una rabia justa. Se tocó el vientre con una mano protectora. «No soy nadie, no tengo nada. Pero este niño, él no es una mentira. Hice lo que fuera necesario para que tuviera una oportunidad que yo nunca tuve. Puede juzgarme a mí, puede despreciar mi pobreza y mi miedo, pero no se atreva a juzgarlo a él por la desesperación de su madre». Al darse la vuelta para marcharse, con la intención de rechazar su dinero y su mundo, sus manos temblorosas buscaron en el bolsillo de su abrigo raído. Quería aferrarse a lo único real que le quedaba, a su único tesoro. Pero sus dedos, torpes por la tensión, fallaron. El pequeño papel arrugado, la ecografía de su hijo, se deslizó de entre ellos. No cayó de golpe, sino que planeó un instante en el aire enrarecido del ático,
como una hoja frágil en una tormenta, antes de aterrizar suavemente sobre el frío suelo de mármol, boca arriba, justo entre los zapatos caros de él y los pies descalzos de ella. Un pequeño rectángulo de verdad en un océano de mentiras y juicios. Adrián bajó la mirada por puro instinto, sus ojos fijos en la mancha blanca sobre el suelo oscuro. La imagen borrosa en blanco y negro de una vida diminuta y acurrucada lo golpeó con la fuerza de un ariete. El lujoso ático se desvaneció. El skyline de la ciudad se borró. Ya no estaba en su presente estéril, sino que había sido catapultado 5 años atrás, a una sala de hospital inundada de sol, sosteniendo una imagen idéntica, mientras la risa de su esposa, Laura, llenaba la habitación. El recuerdo no fue una caricia, sino un golpe a traición que le robó el aire, un eco de una felicidad que creía haber enterrado bajo capas de cinismo y trabajo. En ese instante, la armadura de Adrián Castellanos, forjada en la culpa y el dolor, se hizo añicos. Las murallas que había construido alrededor de su corazón para no volver a sentir, se desmoronaron con la violencia de un terremoto. Vio a Elena, pero a través de ella, vio a Laura. Vio la misma ferocidad protectora, el mismo amor incondicional capaz de mover el mundo por un hijo que aún no había nacido. La mentira de Elena ya no era un engaño, sino un grito de guerra, el mismo que su esposa habría lanzado. Y el juicio que había emitido contra ella se convirtió en una acusación contra sí mismo, contra el hombre que no pudo proteger a su propia familia. La estafadora había desaparecido, solo quedaba el reflejo de un amor que él había perdido. Su cuerpo traicionó a su mente. Una lágrima solitaria, la primera en 5 años, se abrió paso por su mejilla, un surco caliente en un rostro helado, un sonido gutural, un sollozo ahogado, escapó de su garganta. Tuvo que apoyarse contra la pared de cristal, el frío del ventanal anclándolo a una realidad que se le escapaba. Se cubrió la boca con la mano, como si intentara contener la avalancha de dolor que lo ahogaba. Ya no era el magnate, el juez, el hombre de control. Era solo un viudo, un padre que nunca fue, un hombre roto por el fantasma de lo que pudo ser. La pequeña ecografía en el suelo se había convertido en un espejo insoportable de su fracaso. Elena observó la escena, paralizada. El hombre implacable que la había acorralado y humillado se había derrumbado frente a ella. Su poder, su dinero, su arrogancia, todo se había evaporado, dejando al descubierto a un ser humano consumido por un dolor tan vasto que casi podía tocarse. La dinámica de poder se invirtió por completo. Ya no era la víctima frente a su verdugo. Por un instante, su propio miedo quedó en suspenso, reemplazado por una extraña e inesperada punzada de compasión. En el rostro de aquel hombre, vio un sufrimiento que reflejaba el suyo propio, una soledad tan profunda como la que ella sentía en las calles. Su enemigo se había vuelto trágicamente humano. El silencio que siguió no fue tenso, sino sagrado, cargado de una verdad recién desenterrada. Adrián tardó una eternidad en recuperar una pizca de compostura. Lentamente se agachó, no para recoger el dinero, sino para tomar con una delicadeza infinita el frágil papel del suelo. Se levantó y al mirar a Elena, sus ojos ya no eran los de un juez, sino los de un náufrago que acaba de encontrar un trozo de madera al que aferrarse. Su voz, cuando finalmente habló, era irreconocible, rota y apenas un susurro. «No te vayas», dijo. No era una orden, sino una súplica. «Por favor, no te vayas. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escuchar tu voz». La súplica de Adrián quedó suspendida en el aire, tan frágil como la ecografía que aún sostenía en su mano temblorosa. Elena lo observó, viendo por primera vez al hombre detrás del muro de arrogancia, un ser humano ahogándose en un mar de dolor invisible. Ya no había un millonario y una indigente, solo 2 náufragos. Él no intentó disculparse ni dar explicaciones. Simplemente, con un esfuerzo visible, guardó la compostura y colocó la pequeña imagen sobre la mesa de cristal con la reverencia de quien deposita una reliquia. «Ya no puedo borrar el juicio que hice», dijo con voz ronca, la frialdad rota para siempre, «pero puedo ofrecerle un lugar seguro, no por caridad, sino porque nadie que lucha de esa manera
merece volver a la calle. Permítame, al menos, hacer esto bien. No la llevó a un hotel ni a otra de sus propiedades impersonales. Condujo hasta un edificio señorial pero discreto, en un barrio tranquilo lleno de árboles. Subieron en silencio a un piso luminoso y cálido, completamente amueblado, que olía a madera y a libros. No era un espacio de exhibición, sino un hogar. Este lugar era de mi madre. Hace años que no vive nadie aquí, explicó él, evitando su mirada. Puede quedarse el tiempo que necesite. No le pido nada a cambio. Considere esto un punto de partida. La oferta no era un gesto de poder, sino de restitución. Le estaba entregando no solo un techo, sino un santuario, un espacio donde el mundo exterior, con sus juicios y su crueldad, no podría volver a alcanzarla. Elena recorrió el salón con la punta de los dedos, tocando un sofá de tela suave, una lámpara de lectura. La normalidad de aquel lugar era tan abrumadora como lo había sido el lujo del ático. Se giró hacia él, con la desconfianza grabada en el rostro como un mapa de cicatrices. «¿Por qué?», preguntó, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. «La gente como usted no hace estas cosas sin un motivo. No quiero su lástima ni su culpa. Ya he tenido suficiente de ambas. No estaba rechazando la ayuda, estaba defendiendo su alma. Necesitaba entender que no estaba cambiando una jaula de miseria por una jaula dorada. Su dignidad, forjada en el frío del asfalto, exigía una verdad que pudiera aceptar sin sentirse comprada». Adrián la miró, y por primera vez, sus ojos grises no la analizaron, sino que la vieron. «Porque en su mentira vi una verdad que yo perdí hace mucho tiempo», confesó, y cada palabra le costaba un mundo. «Vi la clase de fuerza que se necesita para proteger lo que amas, sin importar el precio. No es lástima, es respeto». Se acercó y extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecerle un juego de llaves. «Esto no es para mí, es para usted y para su hijo, para que tengan un lugar al que llamar hogar, un lugar donde empezar de cero, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a mí». La recompensa no era el piso, era la libertad que esas llaves representaban, el poder de cerrar la puerta y estar, por fin, a salvo. Elena dudó solo un instante. Sus dedos rozaron el metal frío de las llaves antes de cerrarse sobre ellas. El peso en su mano era real, tangible. Era la promesa de noches sin miedo, de un futuro que no dependía de la caridad de un extraño. No dijo «gracias». En su lugar, asintió lentamente. Una aceptación solemne que valía más que cualquier palabra. Él entendió. Se retiró hacia la puerta, dándole el espacio que tanto necesitaba. «Mañana enviaremos a alguien con ropa y todo lo necesario. Descanse, Elena», dijo, usando su verdadero nombre por primera vez. Y al cerrar la puerta tras de sí, no la dejó prisionera, sino que la liberó. La justicia, por fin, había empezado a susurrar su nombre. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza. 6 meses después, el apartamento ya no olía a nuevo, sino a hogar. Olía a talco de bebé, a café recién hecho y a la suave fragancia de una paz ganada a pulso. Elena sostenía en brazos a Mateo, un niño de ojos curiosos que no sabía nada de aceras frías ni de miradas de desprecio. Su llanto no era de hambre, sino de vida. Sentada junto a la ventana, con un libro de programación abierto sobre la mesa, Elena ya no era la sombra que mendigaba calor en los umbrales. La mujer que devolvía la mirada a su reflejo en el cristal era serena, fuerte, con el cansancio feliz de una madre y la determinación de una estudiante. Había aprendido que el renacimiento no consiste en olvidar las cicatrices, sino en entender que son el mapa que te ha traído hasta aquí. Adrián también había renacido, aunque su transformación era más silenciosa, como el deshielo de un glaciar. Ya no visitaba el apartamento como un benefactor, sino como un invitado que anhelaba su calor. Se sentaba en el suelo, torpemente, para jugar con Mateo, y en la risa del niño encontraba un eco de una felicidad que creía extinta. El cinismo que había sido su armadura se había oxidado, revelando una vulnerabilidad que ya no le asustaba. Proteger a Elena y a su hijo se había convertido en un ritual de sanación. Cada pañal que ayudaba a cambiar, cada juguete que compraba, era un acto de redención,
una forma de pedirle perdón al fantasma de su esposa, demostrándole que el amor que compartieron no había muerto con ella, sino que había aprendido a manifestarse de nuevo, de una forma inesperada y sagrada. El abismo social que una vez los separó se había convertido en un puente construido con confidencias y silencios compartidos. Una tarde, mientras Mateo dormía, compartieron un café en la cocina. Ya no había tensión, solo la cómoda quietud de dos personas que se habían visto las almas desnudas. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera desmayado aquel día, musitó Elena, más para sí misma que para él. Adrián la miró y en sus ojos ya no había rastro del juez implacable. Yo me pregunto qué habría pasado si no me hubieras mentido, respondió con una media sonrisa. Tu mentira me obligó a buscar una verdad que llevaba 5 años evitando, la de que aún era capaz de sentir algo. En esa cocina no eran un millonario y una exindigente, sino 2 supervivientes. Más tarde, mientras acunaba a su hijo, Elena contempló la ecografía, ahora enmarcada en un pequeño portarretratos sobre la cómoda. Ya no veía en ella el símbolo de su pánico, sino el de su coraje. Aquella mentira, nacida de la más profunda desesperación, había sido el acto más honesto de su vida, la declaración de guerra de una madre dispuesta a todo por su cría. No se arrepentía. Comprendió que la dignidad no residía en no caer nunca, sino en la ferocidad con la que te levantas, usando las armas que tienes, por rotas que estén. Su pasado ya no era una condena, sino el cimiento sobre el que estaba construyendo un futuro. Le había enseñado que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Adrián, de vuelta en su ático, observaba la ciudad. El panorama ya no le parecía un reino que controlar, sino un conjunto de luces, cada una representando una historia, una lucha. Su soledad ya no era un escudo, sino simplemente un espacio que ahora se sentía vacío, anhelando el desorden vital que había encontrado en aquel pequeño apartamento. Entendió que el dolor por su pérdida nunca desaparecería, pero que podía coexistir con un nuevo propósito. Proteger a Elena y a Mateo no era caridad, era un ancla. Le había devuelto la humanidad que el dinero y la culpa le habían robado. Al salvarla a ella, en realidad, se había dado a sí mismo la única cosa que su fortuna no podía comprar, una segunda oportunidad para tener un corazón. Una noche, Adrián llegó sin avisar. Elena le abrió la puerta con Mateo dormido sobre su hombro. No hicieron falta palabras. Él no traía regalos caros, solo 2 tazas de chocolate caliente de una cafetería cercana. Se sentaron en el sofá, en silencio, viendo las luces de la ciudad a través de la ventana, ya no como un espectáculo distante, sino como parte de su mundo. Él la miró a ella, luego al niño, y una paz profunda se instaló entre ellos. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Adrián, un gesto de confianza total. No era amor romántico, era algo más raro y resistente. La gratitud de 2 almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían guiado mutuamente hacia la luz. Porque a veces, la familia no es la que te toca, sino la que construyes con los pedazos rotos de una vida.